La mesa de conferencias de caoba había pertenecido a mi abuela, y ahora se erguía entre mí y los lobos que se hacían llamar familia. Lisa Calvel estaba sentada frente a mí, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando contra la madera pulida como una cuenta regresiva hacia mi ejecución. Tú no perteneces a esta familia, escupió, su voz cortando la oficina del abogado como una navaja. Eres adoptada, Sofía. Todos lo saben. No tienes ningún derecho sobre la herencia de los Calvel. Mantuve mi respiración tranquila, mis manos dobladas serenamente sobre mi regazo. 23 años siendo una Calvel me habían enseñado que mostrar emociones frente a Lisa era como sangrar en aguas infestadas de tiburones. Mi padre me crió, dije en voz baja. Eso me convierte en su hija. ¿Qué te crió? La risa de Lisa fue tan amarga como el café negro. Sintió lástima por ti. Te recogió como a una gata callejera. Pero la sangre es la sangre, y tú no tienes ni una gota de Calvel en las venas. Su esposo, mi hermano Marcos, se movió incómodo a su lado. No me había mirado ni una sola vez desde que entramos en la sala. Mi otro hermano, Tomás, estaba en el extremo de la mesa junto a su esposa Janet, ambos absortos en sus teléfonos como si la fortuna familiar no estuviera repartiéndose en ese momento. Señora Calvel, intervino nuestro abogado de familia, Edmund Harley, con diplomacia ensayada, ¿el testamento establece claramente? El testamento es fraudulento, interrumpió Lisa. Fue escrito cuando Charles ya sufría de demencia. ¿Dejarle el 40% a ella? Me señaló como si fuera una prueba en un juicio criminal. Mientras que sus verdaderos hijos reciben solo 30% cada uno. Es una locura. Papá no sufría de nada, excepto de decepción, respondí, encontrando mi voz. Decepcionado de que sus hijos se casaran con mujeres que se preocupaban más por su dinero que por su bienestar. El rostro de Lisa se tiñó de rojo. ¿Cómo te atreves? ¿Dónde estabas durante sus tratamientos de quimioterapia, Lisa? ¿Cuándo necesitaba que alguien lo llevara a sus citas a las 5 de la mañana? ¿Cuándo estaba demasiado débil para alimentarse solo? La miré fijamente. Te lo diré dónde, en Cabo. Con Marcos. Publicando selfies en la playa mientras yo sostenía la palangana cuando papá vomitaba. Ese viaje lo habíamos planeado con meses de anticipación, intervino por fin Marcos, aunque todavía sin mirarme. Papá dijo que fuéramos. Papá decía muchas cosas para no ser una carga. La diferencia es que yo no le hice caso. ¿Por qué ibas tras el dinero? Lisa golpeó la mesa con la mano. No te hagas la hija devota. Viste a un viejo moribundo y jugaste a ser enfermera por un pago. El señor Harley carraspeó. Si pudiéramos volver al tema. El tema, continuó Lisa, es que Sofía no es una Calvel. Es una huérfana que Charles recogió de sabe Dios dónde. He presentado una petición para que se realicen pruebas de ADN. Una vez que probemos que no es familia biológica, el testamento queda invalidado. Así no funciona la ley de herencias, dijo con paciencia el señor Harley. Si cuando hay fraude de por medio, Lisa sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Contraté a un investigador privado. Dígales lo que encontró, señor Morrison. Un hombre al que no había notado salió de la esquina, alto, de cabello gris, con un rostro marcado por demasiados secretos familiares. Abrió una carpeta de cuero. Durante los últimos 3 meses he investigado los orígenes de la señorita Sofía Calvel, comenzó en un tono neutral. Registros de nacimiento, papeles de adopción, documentación hospitalaria. El estómago se me encogió, pero mantuve el rostro sereno. ¿Y bien? Apresuró Lisa con entusiasmo. El rastro fue interesante. Morrison me miró con algo que pudo ser simpatía. ¿Quiere compartir lo que encontré, señorita Calvel, o lo hago yo? No tengo nada que ocultar, dije, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Asintió lentamente. Muy bien. Mi investigación comenzó bajo la suposición de que la señorita Sofía había sido adoptada. La señora Lisa Calvel presentó esta teoría basada en ¿chismes familiares? No son chismes, protestó Lisa. Todos lo sabían. Charles y Margaret no podían tener más hijos después de Tomás. Y de repente, cuando Marcos tenía 5 años, aparece otra bebé. Por favor. Interesante teoría, continuó Morrison. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia.
Obtuve registros hospitalarios del Merci General, con fecha del 15 de septiembre de 1999. Muestran a Margaret Caldwell dando a luz a una niña sana. Esos pueden falsificarse, insistió Lisa. Quizá. Por eso también obtuve grabaciones de seguridad de los archivos del hospital, digitalizadas hace apenas 2 años. ¿Quieren ver a Margaret Caldwell, claramente embarazada, entrando al área de maternidad? La expresión confiada de Lisa vaciló un poco. ¿Eso no prueba? No, no lo prueba, admitió Morrison. Lo que nos lleva a la prueba de ADN. Señora Caldwell, usted presentó una petición en la corte exigiendo que Sofía se sometiera a pruebas de ADN para demostrar que no es heredera biológica. El juez la concedió. Por fin algo de sentido común, murmuró Lisa. La señorita Sofía aceptó la prueba de inmediato, continuó Morrison. Sin resistencia, sin retrasos. Un comportamiento interesante para alguien que tiene algo que ocultar. Seguro encontró la forma de hacer trampa, dijo Lisa, pero su voz ya carecía del veneno de antes. Morrison sacó un sobresellado. Los resultados, certificados por 3 laboratorios independientes. Miró alrededor de la sala. Antes de abrirlo, debo mencionar que la prueba de ADN reveló algo inesperado. Algo que cambia todo este caso. La sala quedó en silencio. Incluso Tomás levantó la vista de su teléfono. La señorita Sofía Caldwell es, en efecto, hija biológica de Charles y Margaret Caldwell, anunció Morrison. 99.97% de probabilidad de paternidad y maternidad. Eso es imposible. Lisa se puso de pie de un salto. Las pruebas fueron manipuladas. Sin embargo, continuó Morrison, alzando un poco la voz, las mismas pruebas revelaron algo más. Marcos y Tomás Caldwell no muestran ninguna relación biológica con Charles Caldwell. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? La voz de Marcos se quebró como la de un adolescente. Morrison sacó documentos adicionales. Pruebas posteriores confirmaron que Marcos y Tomás comparten al mismo padre biológico, el primer esposo de Margaret Caldwell, David Thornton, quien supuestamente murió en combate en 1993. Los registros muestran que en realidad falleció en 2001, mucho después de que ambos nacieran. Mientes, susurró Tomás, pálido como la ceniza. El diario de Margaret Caldwell lo confirma, dijo Morrison con suavidad. Ella nunca se lo dijo a Charles. Lo dejó creer que los niños eran suyos. La culpa la atormentó durante años. Dejó una confesión sellada con su abogado, para abrirse únicamente si la legitimidad biológica de sus hijos era cuestionada. Miró directamente a Lisa. Como usted lo hizo. Miré a mis hermanos, no, a mis medio hermanos, mientras su mundo se desmoronaba. La ironía era asfixiante. Pasaron años tratándome como extraña, como un caso de caridad que su padre había acogido. Y todo ese tiempo, yo era la única hija biológica. Esto no puede ser legal, la voz de Lisa había perdido toda su fuerza. Ellos fueron criados como sus hijos. Ah, ¿ahora ser criado por alguien te convierte en su hijo? Una risa amarga escapó de mí. Qué curioso que esa lógica solo aplique cuando les conviene. Sofía, por fin Marcos me miró, sus ojos suplicantes. ¿Tú lo sabías? No, respondí con honestidad. No tenía idea. Yo en verdad les creí cuando insinuaban que era adoptada. Todos esos comentarios con los años, papá te quiere aunque seas diferente. La familia es más que la sangre. Pensé que eran amables respecto a mi adopción. Eso creíamos que hacíamos, dijo Tomás débilmente. El señor Harley enderezó sus papeles. Legalmente, esto no cambia nada con respecto al testamento. Charles Caldwell crió a los 3 como a sus hijos. El testamento se mantiene tal como está escrito. Excepto, intervino Morrison, que hay un codicilo. Agregado apenas el año pasado. Señor Harley. El abogado se mostró incómodo. Charles agregó una disposición. En caso de que alguno de sus hijos impugnara el testamento basándose en la relación biológica, sería obligatorio realizar pruebas de ADN a todas las partes. Y se detuvo un instante, cualquier hijo que no resultara biológicamente suyo recibiría únicamente la cantidad mínima establecida por ley, $1. Él lo sabía, susurré. Papá lo sabía.
El diario sugiere que Margaret le confesó la verdad cuando fue diagnosticada con cáncer, confirmó Morrison. Él decidió callar. Hasta que sus hijos, los que crió y amó, decidieron usar la biología como arma unos contra otros. Lisa se dejó caer en la silla. ¿Marcos y Tomás no reciben nada? $1 cada uno, confirmó Harley. El resto de sus porciones revierte al único heredero biológico del patrimonio. Sofía hereda el 98%. El 2% restante va a diversas organizaciones benéficas. Vamos a impugnar esto, dijo Lisa desesperada. Es cruel. Inhumano. Tú abriste esa puerta, dije en voz baja. Tú exigiste pruebas de ADN. Tú gritaste sobre herederos biológicos. Obtienes exactamente lo que pediste. Sofía, por favor, Marcos extendió la mano hacia mí. Seguimos siendo familia. Sigo siendo tu hermano. ¿Ahora soy familia? Me levanté lentamente, recuperando la compostura. Durante 23 años me hicieron sentir como intrusa. En cada reunión, en cada Navidad, había susurros. Burlas. Sofía es diferente. Sofía no se parece a nosotros. Gracias a Dios Charles tiene buen corazón. No queríamos decir. Querían decir cada palabra. Y lo más triste es que yo lo creí. Pasé años preguntándome quiénes eran mis verdaderos padres, porque me habían dado en adopción, si papá se arrepentía de haberme aceptado. Reí, pero sin alegría. Resulta que yo era la única que realmente pertenecía aquí. Tomás se levantó bruscamente, Janet aferrada a su brazo. Esto no termina aquí. Sí, dije con firmeza. Sí termina. Papá les dio 30 años de amor incondicional. Sabía que no eran sus hijos biológicos y nunca dijo una palabra, nunca los trató diferente. Eso debió ser suficiente. Pero tuvieron que escarbar, tuvieron que probar que yo era menos. Felicidades, probaron algo, solo que no lo que esperaban. Morrison guardó sus archivos. Mi informe final será presentado en la corte mañana. Señorita Caldwell, mis condolencias por su pérdida. Su padre fue un buen hombre. Lo fue, asentí. Amó a sus hijos. A todos. Incluso cuando no lo merecían. Cuando la sala se vació, Lisa permaneció, su compostura perfecta por fin hecha añicos. Destruí la herencia de mi propio esposo. No, respondí. Revelaste una verdad que lo cambió todo. Solo que no la verdad que esperabas. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Pensé en papá, en cómo pasó el último año de su vida preparando esta trampa, sabiendo que la avaricia de sus hijos la activaría. Jugó ajedrez mientras ellos jugaban damas. Voy a honrar sus verdaderos deseos, dije. Los que me confesó durante las quimios, cuando solo estábamos él y yo. La mitad a beneficencia, fondos educativos para niños de escasos recursos. Una cuarta parte para mantener las propiedades y negocios familiares, ¿y el resto? Tal vez lo use para fundar una empresa de pruebas de ADN. Parece que hay mercado para sorpresas desagradables. Lisa se estremeció. ¿Y Marcos, Tomás? ¿Siguen siendo tus hermanos, biológicos o no? Recibirán lo que papá especificó, $1 cada uno. Y una lección sobre tirar piedras viviendo en casas de cristal. Caminé hacia la puerta, y me detuve. ¿Sabes qué es lo más irónico? Si hubieran aceptado el testamento tal cual, hoy tendrían millones. Pero tenían que demostrar que yo no pertenecía. Y resulta que la única que pertenecía era yo. Los dejé ahí, Lisa mirando la mesa que había pertenecido a mi abuela, mi verdadera abuela. La fortuna de los Caldwell era mía ahora, pero se sentía vacía. Había ganado una herencia, pero perdido la ilusión de tener hermanos que me amaban. Afuera, el detective privado esperaba junto a su coche. ¿Señorita Caldwell? Lamento todo esto. Las familias y el dinero, siempre son feos. Usted hizo su trabajo, le dije. Aunque tengo curiosidad, sabía lo que iba a encontrar. Sonrió con tristeza. Lo sospeché en cuanto aceptó la prueba sin dudar. En mi experiencia, la gente que no tiene nada que ocultar, casi nunca se oculta. Mientras conducía de regreso, pensé en la familia y en la sangre, en las mentiras que decimos para protegernos y las verdades que nos destruyen. En algún lugar,
Marcos y Tomás estaban asimilando que toda su identidad se había construido sobre un engaño. Lisa calculaba cómo sobrevivir con su salario de maestra. Y yo era, al fin, verdaderamente, una Calvel. La última Calvel, como resultó ser. Papá lo supo todo el tiempo. En esos meses finales, vio a sus hijos rondar como buitres, más preocupados por la herencia que por su bienestar. Observó a Lisa contando sus bienes mientras él contaba sus días. Y planeó en consecuencia. Bien jugado, papá, susurré al coche vacío. Jaque mate. La única Calvel biológica volvió a casa, a una mansión vacía, rica en dinero pero en bancarrota de familia, ganando un juego que nunca quiso jugar.